Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hacer un análisis de la compañía Howard Hughes y de nuevo, bueno, pues quiero recordar que no va a ser lógicamente un análisis que suponga una recomendación de compra o venta. Cada inversor tiene que hacer su propio due diligence, su propia investigación. Y lógicamente, bueno, pues todos los datos que se han extraído de que están presentes en esta presentación, se han extraído tanto de la SEC como de los informes de la compañía, con lo cual están auditados. Bueno, son datos oficiales con los que trabajaremos. Haremos una valoración, haremos un análisis breve del modelo de negocio y veremos pues, por qué puede ser o no una compañía interesante para el largo plazo. En primer lugar, vamos a hablar de qué es Howard Hughes o cuáles son los principales puntos de Howard Hughes. En primer lugar, es una compañía de desarrollo inmobiliario en los Estados Unidos de América, ¿vale? Básicamente lo que tienen son una serie de terrenos, tienen también propiedades, tienen lo que se conoce como Master Plan Communities, que hablaremos posteriormente de ellas, en las que poseen activos clave de los que extraen flujos de caja vía rentas de alquiler a inquilinos, ¿no? Fundamentalmente fue una compañía que se escindió de otra compañía que entró en bancarrota, si no recuerdo mal, en el año 2010 con la crisis inmobiliaria, que fue General Growth Properties, y fue efectivamente sacada a cotizar de forma independiente. Es verdad que hasta antes del coronavirus la rentabilidad anual desde la salida a bolsa de Howard Hughes había sido de un 13% anual, pero desde la llegada del virus, pues bueno, la rentabilidad se ha lastrado un poco debido pues a miedos del mercado en relación con el grado de predictibilidad de sus ingresos en esa época. Esto es importante, no tiene una estructura de rate para poder reinvertir los cash flows. Ya sabéis que, bueno, pues si tiene estructura de rate tiene que distribuir, me parece que es el 80% de los fondos de actividades operativas en forma de dividendos. Y por tanto, como Howard Hughes, lo cual le quedaría una cantidad muy pequeña para reinvertir en el modelo de negocio, y como Howard Hughes considera que es un modelo de negocio en el que pueden seguir generando crecimiento y expansión en los próximos años, por eso no están configurados como REIT, para poder reinvertir todos esos cash flows en el negocio y posteriormente extraer más rentas vía alquileres. Gestiona, como digo, MPCs, es un concepto diferente de la inversión inmobiliaria tradicional que permite controlar el desarrollo inmobiliario con una visión de largo plazo. Y Bill Ackman es uno de los inversores activistas que tiene una posición muy importante en esta compañía a través del vehículo de inversión que gestiona Pershing Square. Así que bueno, pues si está Bill Ackman siempre hay síntoma positivo, pero lógicamente no hay que fiar la tesis, lógicamente, a que esté Bill Ackman, porque si Bill Ackman vende, pues se viene abajo. Pero sí que es verdad que ha estado comprando y es una compañía que posee desde el año 2010. La pregunta que nos tendremos que hacer ahora es ¿qué es una MPC? En general, básicamente es eso, una serie de propiedades, casas, viviendas, digámoslo así, a través de las cuales se va generando demanda. ¿Por qué? Porque llegan nuevas personas a vivir en ellas y se genera demanda de servicios en ellas. Por ejemplo, centros de salud, hospitales, oficinas para la gente que viva allí y quiera trabajar allí, centros comerciales, lugares de ocio. La clave de las MPCs es que no están controladas, digamos, no son terrenos de varias personas, sino que es un terreno controlado por una gran compañía, en este caso que es Howard Hughes, construido y desarrollado por ellos, y en el que esos terrenos, en los que por ejemplo se desarrollan centros de ocio, oficinas y todas estas cosas, son propiedad de Howard Hughes, se los cede a compañías que quieran prestar allí sus servicios a cambio del cobro de un alquiler, con lo cual es un negocio bastante lucrativo en el que los costes para Howard Hughes no son muy elevados y sin embargo las rentabilidades y los flujos de caja que genera son por un lado predecibles porque estas comunidades, estas MPCs planeadas, pues suelen ir creciendo a largo plazo porque están formadas por gente de clase media alta, con lo cual suele ir creciendo su población a lo largo del tiempo, la renta disponible de estos también suele ir creciendo. Insisto, Howard Hughes pues genera beneficios y flujos de caja predecibles a lo largo del tiempo con altos márgenes y con bajos niveles de costes asociados. Entonces esa es un poco la idea de lo que es una MPC. Ahora vamos a ver los principales activos que posee la compañía Howard Hughes. En primer lugar, posee lo que se conocen como las MPCs, ¿vale? Están ubicadas en diferentes partes de la geografía de los Estados Unidos, como pueden ser Summerlin, The Woodlands, Woodland Hills, Douglas Ranch, que esta es nueva, si no recuerdo, no. La que es nueva, no me acuerdo si es ahora mismo Summerlin o Douglas Ranch, una de las dos, pero hay una que está en desarrollo total ahora mismo y está en fases iniciales y está en Arizona. Y luego fundamentalmente Columbia y Bridgeland, ¿vale? Poseen también tierras que se pueden vender, es decir, propiedades que la compañía puede liquidar. Por ejemplo, tierras cercanas a las MPCs que quieran vender a constructores para desarrollo de casas, otra serie de activos que la compañía posea.
para obtener así flujos de caja que se puedan reinvertir en el negocio core, pues como por ejemplo hacer nuevos desarrollos, nuevas construcciones, financiar joint ventures con los constructores, en fin, todas estas cuestiones. Y luego tiene otro tipo de activos estratégicos como el Seaport de Nueva York, es decir, una parte en la ribera del río Hudson en Nueva York, en el que tienen pues un centro, digámoslo así, de ocio y quieren construir una torre y convertirlo en una especie de centro culinario que atraiga a muchas personas a ese lugar, porque es una zona con un nivel turístico muy elevado, una zona en la que los habitantes de Nueva York pues pueden pasar el tiempo de una manera amena y divertida, y Howard Hughes quiere convertirse en un referente y tener una serie de activos clave en esos lugares para beneficiarse de esas tendencias positivas de crecimiento económico a largo plazo. Entonces, como comento, pues el objetivo es hacer una zona de ocio y desarrollo inmobiliario que permita la generación de flujos de caja para la compañía. Pero ha habido una serie de litigios, problemas, que efectivamente pues, han parado un poco el nivel de desarrollo de este proyecto, ¿no? Bien, aquí os he traído en imágenes algunos ejemplos de las MPCs, es decir, de las Master Plan Communities que tiene Howard Hughes, y podéis ver pues diferentes zonas de ocio, como aquí, es decir, algún restaurante. Fundamentalmente la idea sería que Howard Hughes posee el edificio, se lo alquila a la cadena de restaurantes y estos pues le pagan una serie de alquileres, ¿no? de royalties, como se quiera ver, por poseer este local y operarlo. Con lo cual eso es algo muy... un dinero que Howard Hughes recibe de manera recurrente. Es verdad que con el coronavirus, como toda esta actividad de ocio se frenó, los ingresos en ese sentido bajaron, pero bueno, como fue algo transitorio, pues se siguió recuperando. Y sí que es verdad que puede ser un poco sensible al ciclo, pero el nivel y el poder adquisitivo de las personas que viven en estas MPCs no es tan sensible al ciclo como puede ser, por ejemplo, el nivel de consumo de la clase media en general, porque esto ya es un nivel de clase media alta en Estados Unidos. Pero bueno, la idea básicamente es esa, ¿no? Por ejemplo, el poseer estos negocios y recibir pues alquileres por ceder estos negocios a estas cadenas de restaurantes que los operan. Luego también tenemos, por ejemplo, grandes oficinas en las que, por ejemplo, la gente que vive allí, en las casas de las MPCs, viene a trabajar en estas oficinas. Las grandes empresas alquilan estas oficinas a Howard Hughes pues para que puedan alojar a sus trabajadores en ellas. Por ejemplo, algunas de las empresas así interesantes que tienen alquiladas estas sedes pues son Occidental Petroleum, es curioso, Waste Connections, también IBM tiene alguna, por ejemplo, en una MPC de Howard Hughes en Hawái, y luego, por ejemplo, zonas residenciales como las que vemos aquí en el distrito de Merriweather. Algunos pisos pues se han vendido, lógicamente, a los propietarios, pero otros se alquilan y también son ingresos recurrentes para la compañía. Así que, por ejemplo, aquí tenemos eso, algunas imágenes. En primer lugar, tenemos esto, es un caso de la MPC de Texas, Nevada. Aquí tenemos la zona de desarrollo que hay ahora mismo en la zona de Las Vegas y todo por aquí, y en Maryland, ¿vale? Que es otra de las MPCs de Howard Hughes. Y como comentaba antes, efectivamente el desarrollo en Arizona aún está en fases tempranas. Es decir, aún tienen todas las tierras sin desarrollar. Esperan tener más de 300.000 residentes en un futuro cercano, pero bueno, esto será un proceso largo en el que Howard Hughes pues, tiene que hacer unas inversiones iniciales que van a ser elevadas para conseguir flujos de caja estables y predecibles en el futuro dentro de unos 10-15 años. Aquí, por ejemplo, podéis ver cómo opera Howard Hughes las tierras, ¿no? Por ejemplo, esta es la MPC de Summerlin, que si no recuerdo mal, esta está cerca de Las Vegas, si no recuerdo mal, Summerlin. Está en el estado de Nevada, si no recuerdo mal, porque Arizona está aún sin desarrollar. Básicamente, parte de las casas de la Master Plan Community serían estas, que hay por aquí, pero todo este terreno, que por ejemplo es de Howard Hughes, todo este gran terreno, pues se lo puede vender a desarrolladores o hacer de forma conjunta con los promotores casas, ¿vale? Según una serie de criterios que ellos indiquen. O, por ejemplo, dedicarlo a la construcción de centros comerciales, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, con esto es una de las formas que Howard Hughes tiene de obtener ingresos, ¿vale? Venta de estos terrenos o venta parcial de estos terrenos y alquileres o recibir efectivo en años posteriores por el alquiler de parte de esos terrenos. Y aquí tenemos, por ejemplo, otros activos de Howard Hughes, ¿vale? En primer lugar, el activo fundamental que yo creo que es esencial para el futuro y en el que están muy centrados es el Seaport de Nueva York. Aquí tenéis una imagen actual. Este sería parte de las infraestructuras que tiene Howard Hughes actualmente, unos centros de ocio con restaurantes, centros culinarios, en una zona, pues bastante turística, como podéis ver, conectada con el centro de la ciudad, en Manhattan, si no recuerdo mal, con lo cual es algo bastante atractivo.
Y aquí tenéis en la imagen a la derecha el desarrollo futuro que ellos planean hacer. Construir una zona con barcos y eso para, digámoslo así, una temática de ocio para navegar el río Hudson y tal. Y luego aquí construir una torre, que es la que están teniendo problemas con el ayuntamiento actualmente para desarrollar. Si podéis ver aquí parece... Es por aquí por donde la quieren desarrollar y construir la base más o menos por aquí. Una torre pues que sea pues una especie de centro culinario de vanguardia en la ciudad de Nueva York y que permita, bueno, pues que esto se convierta en una zona de ocio muy importante en la ciudad. Pero eso, como comento, tuvieron una serie de problemas, de litigios con el ayuntamiento, llevan en una serie de juicios una temporada larga, pero parece que el proyecto ya está avanzando y van a conseguir sacar adelante la torre que ellos quieren construir, ¿no? Y esto, bueno, pues si sale como ellos esperan, pues supondría una entrada de caja muy importante en la compañía que podrían destinar pues a invertir en nuevas Master Plan Communities en todo el territorio o simplemente pues en repartir cash a los accionistas en forma de dividendos o recompras o en, por ejemplo, construir nuevos activos operativos en las MPCs. Otro de los activos fundamentales de Howard Hughes es una MPC que tienen en Hawái, que es lo que se conoce como Ward Village, aquí la podéis ver. Aquí a la derecha tenemos el plano de Ward Village, aquí tendríamos por ejemplo un edificio de IBM, que ellos pues poseen y se lo alquilan a la compañía. Aquí tenemos una serie de supermercados y pues tiendas, y aquí tenemos diferentes viviendas residenciales, lo que se conocen como condos en inglés, los condominiums, que serían simplemente apartamentos en estas torres. Tendríamos aquí, por ejemplo, el AEO, el AILI, el Koula, el Waiea, el Kilohana, bueno, estos nombres hawaianos así muy típicos. Pero como veis, la idea es fundamentalmente crear una serie de lugares donde viva la gente en estas torres, en zonas lógicamente con alta actividad económica, un nivel de empleo pues muy elevado, un alto poder adquisitivo. Y alrededor de estos lugares, de estos edificios residenciales, generar centros de ocio y entretenimiento que ellos puedan explotar y de los que puedan extraer cash flows, como por ejemplo centros de entretenimiento, lugares de trabajo, IBM, más lugares de trabajo, almacenes comerciales y tiendas de comida, luego también zonas de entretenimiento como playas, aquí cerca, puertos, quiero decir... Es algo de lo que la compañía se puede beneficiar mucho a futuro. Y como veis, bueno, pues aquí ya está viendo, esta es una imagen ya antigua, pero en la que había pues desarrollos de nuevos proyectos cerca de estas torres y cerca, justo enfrente del puerto, esto me parece que sería el Victoria Place y el Waiea y todo esto, ¿no? Con lo cual la idea sería pues tener una serie de edificios residenciales aquí cerca del mar con unas buenas vistas de los que pueden extraer pues flujos de caja de alquiler y también bastantes ingresos extraordinarios por venta de estos apartamentos para reinvertir en los activos operativos que van a ser los que generen flujos de caja para la compañía en el futuro. Así que esto es un poco la descripción cualitativa, un poco del modelo de negocio en el que opera Howard Hughes. Una vez que hemos visto cómo es el modelo de negocio, cómo son las MPCs, lo que es una MPC, por qué es muy interesante los activos operativos que posee Howard Hughes, vamos a ver cómo está el mercado inmobiliario en Estados Unidos. Es decir, ver si Howard Hughes se puede ver afectado o no por todos los vaivenes que puede haber en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, por la subida de tipos de la Reserva Federal, todo esto. Entonces ellos nos comentan aquí lo siguiente. Por un lado, del lado de la demanda, hay bastante demanda, al menos en lo que respecta al mercado de vivienda residencial. ¿Por qué? Porque hay una migración entre estados a estados en los que hay bajo coste y amigables con los negocios. Es decir, está habiendo una gran migración de estados gobernados por demócratas, en los que está habiendo demasiada regulación, demasiadas trabas burocráticas, a estados republicanos como Texas, Arizona, Nevada y tal, en los que no está habiendo esa intensidad regulatoria y está permitiendo pues, que muchos negocios puedan instalarse allí. ¿Por qué? Pues porque no hay un nivel de impositivo tan alto, las regulaciones son menos extensas, ¿no? Y algo más laxas que en el caso de California, Nueva York, con lo cual eso es uno de los puntos que está haciendo que muchas empresas se muevan a esos lugares y atraigan a los trabajadores que tenían viviendo en los otros estados. Los individuos, como dicen aquí, buscan áreas que ofrezcan una mayor calidad de vida. Lógico, por otra parte, hemos comentado que el mercado al que se dirige Howard Hughes no es un mercado general, sino que es un tipo de mercado bastante segmentado, gente de clase media, media alta. Y como os dicen aquí, los tipos de interés a los que se puede firmar una hipoteca pues a tipo fijo son atractivos para los potenciales compradores, a pesar de la reciente subida, ¿vale? Y sobre todo especialmente si se estima que puede haber más subidas en los próximos años, con lo cual mucha gente pues querrá cerrar las hipotecas a tipo fijo
este año a tener que esperar al siguiente y encontrarse, por ejemplo, las hipotecas en tipos de interés pues, del 6% a 30 años. Y, por ejemplo, aquí nos dicen que más o menos la mitad de los americanos están considerando en moverse, en cambiar de casa, en mudarse en los próximos 2 años, lo que indica esa continua migración de la que hablábamos. Y respecto de la oferta de vivienda, parece haber una falta severa de inventario en el terreno, es decir, está habiendo muy poca construcción, lo cual hace que ese incremento de demanda que hay, ese movimiento, esa migración hacia los estados y esos bajos niveles de construcción hacen que los precios suban. Luego, las disrupciones en la cadena de suministro han hecho que los tiempos de entrega de las casas sean más elevados, por ejemplo, problemas en el envío pues, de cemento, subida del precio de los materiales, en fin, todo esto. Y lógicamente, pues la volatilidad de los costes pues, ha hecho que los constructores de vivienda también paren un poco la construcción hasta que encuentren unos niveles de precios que no estén subiendo, hasta que se estabilicen un poco y puedan, lógicamente, hacer unas operaciones de cálculo para saber cuánto les va a costar pues, construir una vivienda y saber si van a ganar o perder, dinero en ella, ¿no? Otra cosa que podemos ver aquí es que la parte de la demanda, al parecer en los últimos años permanece estable, ¿no? Más o menos ha ido creciendo un 9% en los últimos años, pero es verdad que el ciclo acompañaba en este caso. No sabemos si se torcerá en caso de que haya una subida muy elevada de tipos de interés. Parece que ha habido una caída reciente de nueva vivienda, de venta de nueva vivienda en los últimos meses. Y aquí podemos ver la evolución de las hipotecas a tipo fijo a 30 años en los Estados Unidos, ¿vale? Y podemos ver que actualmente se están firmando al 4,4%, cuando en el año 2021 pues estaban firmando por debajo del 3%, ¿no? Esto fue la anomalía causada por la bajada de tipos de la Reserva Federal, ¿no? Así que, bueno, pues esto es algo que hay que tener en cuenta y que puede hacer que mucha gente intente comprar casas ahora para evitar que, bueno, pues verse afectados por una subida de tipos en el futuro que puedan estar en el 5 o 6% o cosas por el estilo, ¿no? Pero ellos lo que comentan es que efectivamente hay compradores queriendo comprar antes de que haya más subida de tipos, que los costes en los estados en los que Howard Hughes tiene las comunidades son más bajos, hay una migración constante hacia esos estados, no hay signos de una demanda que se esté frenando, al menos es lo que comentan ellos, y el viaje hacia la calidad de las viviendas se ha quedado aquí para quedarse, ¿vale? Al fin y al cabo, Howard Hughes no ofrece el típico inmueble de clase normalilla cerca de una calle importante, ¿no? Sino que lo que ofrece son zonas residenciales tranquilas, con todas las facilidades, todos los, digamos así, todos los recursos, ¿no?, necesarios para vivir habitualmente en ese lugar, como por ejemplo la presencia de empresas, la presencia de centros comerciales, centros de ocio, colegios, escuelas, centros de salud, hospitales, con lo cual es algo que está bastante interesante y que crea una especie de ciudades que hacen que Howard Hughes pues, pueda tener controlado todo eso y pueda generar flujos de caja estables de esas propiedades que posee. Y como veis aquí, veis la evolución de la vivienda en los Estados Unidos, al menos en los últimos cursos del año 2015. Esto es un índice que nos indica pues cuál es digamos así, una forma de medir cuál es la cantidad de nuevas viviendas que están entrando al mercado. Y según parece, pues ha caído de manera dramática. Quizá aquí esto se ha acentuado incluso por la subida de tipos de la Reserva Federal, el incremento de costes de los materiales de construcción, con lo cual parece que el mercado está con una falta de vivienda importante. Así que no sabemos, mucha gente habla de burbuja en el mercado inmobiliario, y yo creo que igual puede ser o puede deberse a esta caída de los inventarios tan grande y a esa fuerte demanda que está habiendo en Estados Unidos, con lo cual eso puede hacer que los precios suban en ese sentido. Así que en este sentido existe bastante poca oferta, y es lo que nos indican ellos, para la gran cantidad de demanda que hay, para la gran cantidad de movimiento que está habiendo dentro de los Estados Unidos. Bien, una vez que hemos visto más o menos cuál es la situación así un poco en general del mercado inmobiliario en Estados Unidos, viendo cómo están los tipos de interés de las hipotecas, viendo cómo están las nuevas viviendas, viendo cómo está bueno, pues el lado de la demanda y el lado de la oferta y cuáles son los factores que hacen que la gente se mueva hacia las comunidades de Howard Hughes, vamos a ver cuál es la propuesta de valor de esta compañía, en qué se centra esta compañía a la hora de proponer valor, qué es lo que la hace diferente del resto. En primer lugar, hemos visto que las MPCs eran esa especie de ciudades planificadas, ¿no?, en las que ellos pues, van creando viviendas, nueva gente llega a vivir en esas viviendas y la llegada de esas nuevas personas genera demanda de servicios, ¿vale? Y eso a su vez pues incrementa el valor de las tierras, hace que nueva gente se vaya mudando a esos lugares y eso permite que Howard Hughes pues, vaya extrayendo cada vez más flujos de caja de esas zonas residenciales que tiene bajo su control. Entonces el ciclo virtuoso es el siguiente. En primer lugar, Howard Hughes tiene una serie de tierras, tal y como hemos visto, por ejemplo, en Arizona, ¿no?, una gran cantidad de tierras que vende a los constructores.
Los constructores venden esas viviendas a los demandantes de esas viviendas, ¿no? A los nuevos residentes, que generan demanda de nuevos centros comerciales. Esto es un proceso largo, lógicamente, y que se extiende en el largo plazo. Así que, insisto, cuando se desarrolla una MPC, lo conveniente no es desarrollarla desde el principio, sino que ya esté desarrollada y tú puedas ya inmediatamente coger esos cash flows, ¿no? Es verdad que Howard Hughes tiene varias que ya están muy desarrolladas y muy estabilizadas, y hay otras que están sin desarrollar, con lo cual va a tardar un tiempo en que ese valor aflore, pero aflorará. Efectivamente, como dice aquí, los homeowners, es decir, los dueños de las viviendas, generan demanda de servicios, como por ejemplo demanda de centros comerciales, de escuelas, de hospitales, de centros de ocio, de restaurantes. ¿Y qué es lo que hace Howard Hughes? Desarrollar esos activos comerciales. ¿Cómo desarrolla esos activos comerciales? Los construye y a las empresas que quieren alojarse allí, pues les alquila las oficinas, les alquila los centros comerciales, les alquila los locales donde van a poner los restaurantes, y así Howard Hughes obtiene flujos de caja. Pero eso al mismo tiempo, esa presencia de nuevos servicios, de viviendas, donde vive gente de clase media alta, incrementa el valor de la tierra. ¿Por qué? Porque eso pues no está en una zona industrial en decadencia, ni en una zona conflictiva, sino que son gente que trabaja, gente con un nivel de vida alto, y lógicamente una persona antes, cuando tiene que elegir entre esa zona y una zona en la que hay pues problemas, gente pues digámoslo así de barrios conflictivos, la gente lógicamente en esos lugares no quiere comprar y los precios por eso están tan bajos, pero estos lugares la gente sí que quiere comprar porque son lugares atractivos, con seguridad, donde se proporciona mucha tranquilidad, y ahí los precios suben, con lo cual el valor de las tierras sube. Y por tanto eso hace que la gente pues quiera comprar allí porque lo vea también como una inversión, y de nuevo el círculo virtuoso se potencia, ¿vale? Y comienza a empezar otra vez en las siguientes fases de las promociones que va haciendo Howard Hughes y en las siguientes fases de desarrollo de activos comerciales. Así que este es más o menos el ciclo virtuoso de la compañía. Este es el ciclo virtuoso, el que hemos comentado aquí anteriormente. Este ciclo virtuoso de atraer gente de clase media alta a las comunidades, desarrollar esos servicios comerciales, incremento de valor de tierra y nueva gente que demanda esas propiedades, y el ciclo virtuoso se potencia. ¿Qué pasa? Que una de las principales desventajas es que lógicamente esto requiere un pensamiento y ejecución a largo plazo para que aflore el valor de la compañía. Primero, las casas tardan tiempo en hacerse, los desarrollos comerciales y las empresas en los lugares tardan tiempo en crecer, y el valor tarda en aflorar igual alguna década o algo así, pero el pensamiento tiene que ser a largo plazo. Y si Howard Hughes sigue ejecutando esa estrategia en el tiempo, pues estoy convencido de que el valor aflorará. ¿Por qué? Porque las MPC son buenas, de calidad, las empresas que están ahí alojadas son buenas y de calidad, y las personas que allí viven también son buenas y de calidad. Los niveles de desempleo son muy bajos, las rentas son muy altas, con lo cual eso es algo que favorece bastante el incremento de valor de los activos de la compañía. Los puntos más importantes, a mi juicio, que tiene la compañía son los siguientes. Primero, restricción de la oferta, porque al controlar ellos la tierra y al decidir quién edifica allí, qué tipo de activos se construyen, eliminan el riesgo muy elevado de que otros promotores vengan y construyan activos que deprecien el valor de la tierra, ¿no? Por ejemplo, una persona pues que construya algo que a la gente no le guste, como por ejemplo pues una central térmica allí, o no sé, una fábrica que libere productos que huelen mal, eso pues bajaría el valor de la tierra. Una persona que venga y construya un cementerio y baje el valor de las viviendas. Con lo cual, restringen la oferta y deciden qué tipo de promociones se hacen. Con lo cual eliminan este riesgo que permite, o que es uno de los principales limitantes, ¿no?, en el incremento de valor de las tierras. Con lo cual la restricción de la oferta lo que permite es precisamente eso, que ese valor se vaya incrementando en el tiempo y que no tenga ninguna propiedad pues que deprima el valor de las propiedades colindantes, ¿no? Y esto impide también la entrada de competidores, nuevos promotores que intenten hacer desarrollos allí. Ellos tienen una serie de contratos con los promotores de confianza, trabajan bien con ellos, y esto es lo que les permite pues impedir la entrada de competidores, que hace que bueno, pues ellos puedan ir soltando las casas poco a poco sin necesidad pues de tirar los precios abajo o de deprimir el valor de la tierra en esos casos. Así que esos son dos puntos muy importantes a favor de la compañía. La desventaja, lógicamente, que se tarda tiempo en ejecutar esta estrategia, pero los puntos a favor son que, por un lado, controlas la oferta, es decir, tú decides quién entra allí y te eliminas el riesgo pues, de que te construyan activo que te destroce el valor de toda la propiedad que has desarrollado, y que impides la entrada de competidores que compitan contigo en precio, con lo cual tienes esos puntos a favor. La principal pregunta ahora que nos tenemos que hacer es, lógicamente, si se demandan los servicios o no de Howard Hughes. Es decir, creo que es importante destacar cuáles son los impulsores del precio de la vivienda a largo plazo. Yo creo que uno de ellos es la dinámica poblacional. Es decir,
Una zona con población creciente pues suele conseguir una revalorización a largo plazo debido a que en general la demanda es más elevada que la oferta, sobre todo si está bastante restringida en este caso como hace Howard Hughes. Precisamente en España esto lo hemos visto últimamente, ¿no? El incremento de precios de la vivienda que ha habido en Madrid y Barcelona no es fruto de la especulación inmobiliaria ni nada por el estilo, sino que es fruto de que son ciudades que ofrecen servicios buenos, la gente quiere vivir allí porque se gana más pues, que en las provincias del interior o pequeñas provincias. La oferta de vivienda es escasa, es decir, es difícil construir más en las ciudades, tienes que ir construyendo en el exterior, pero hay limitaciones, los tiempos de ejecución son largos y la población entra y entra y entra y entra y entra, con lo cual los precios suben, suben, suben y suben. Así que pues es una de las demandas, es una de las dinámicas, perdón, a largo plazo que fuerzan a que los precios vayan subiendo. Y luego el dinamismo económico y la riqueza. Lógicamente no es lo mismo que la zona sea una zona económica pujante, que sea una zona en declive, en la que la gente estima que en el futuro no va a haber mucha actividad. El valor de los activos allí se depreciarían, se caería rápidamente, mientras que en esos lugares donde hay zonas comerciales muy sólidas, hay una demanda muy sólida, profesionales de empresas pues muy bien pagados, que consumen, que trabajan, que invierten en esos activos, pues hacen que el valor de esas tierras se vaya incrementando. Y eso lo ve uno pues, en las zonas ricas, por ejemplo, que rodean Madrid y Barcelona, ¿no? Es difícil ver que haya caídas de precios muy grandes en esos lugares. Las zonas comerciales pues han tenido incrementos de valor últimamente. Todo esto, ¿no? Con lo cual, por un lado, tanto la dinámica poblacional y por otro el dinamismo económico y la riqueza de la sociedad, que está lógicamente también muy relacionado con que se incremente la población y sobre todo que se incremente la población de un tipo de renta media alta, lo que hace es incrementar el valor. Con lo cual, yo creo que personalmente, como Howard Hughes satisface estos dos puntos, el punto de la dinámica poblacional y el punto de que sus activos están situados en zonas donde hay dinamismo económico y riqueza, pues harán que el valor de sus activos vaya creciendo a largo plazo, ¿no? Por un lado, la población creciente. Aquí lo comentamos, es decir, de Great Migration que nos comentan aquí, hay un éxodo poblacional que está abandonando las regiones, por ejemplo, pues de California y tal, de Nueva York muchas veces, zonas de la costa este, y está yendo a estados donde se está favoreciendo pues este tipo de vida, ¿no? Vida con bajos impuestos, bajo coste, pocas regulaciones, como por ejemplo pueden ser Arizona, Nevada, Texas, incluso algo en Maryland, ¿no? Nueva York, aunque Nueva York depende de la zona. Y luego hay muchas compañías que están lógicamente siguiendo a los empleados y que están creando oficinas donde la gente quiere estar. Como por ejemplo en Woodlands, en una comunidad en Texas, pues aquí tenemos Alight, Smart Draw, NYDIG, Lanthium, es decir, compañías que se están asentando ya en las MPCs que opera Howard Hughes. Y precisamente comentamos que, no sé si era en Woodlands o algo así, había compañías que eran pues inquilinos de Howard Hughes, pues por ejemplo Waste Connections o Occidental Petroleum, entre otros, ¿no? Compañías cotizadas pues muy sólidas. Y es curioso, pero una de las razones por las que está habiendo dinámica o este éxodo de población hacia estados grandes es el éxodo fiscal, ¿vale? Aquí estamos viendo cómo personas, por ejemplo, de California, es curioso, pero las personas que más están marchando de California son las personas de clase baja, es decir, la gente que no se puede permitir vivir en ciudades como Los Ángeles, San Diego o Sacramento, sitios así, porque los precios están disparados. Estas van a zonas de más bajo nivel en otros estados, o se van a zonas más baratas dentro del estado, pero también está habiendo un movimiento de población de gente que pues tiene unas rentas anuales superiores a los $100.000. Está habiendo un éxodo muy importante en estas regiones. Y mientras tanto en Texas estamos viendo cómo está pasando justo lo contrario. Está habiendo un incremento de población en todas las cohortes de renta, ¿no? Con lo cual esto es algo muy interesante. Y las comunidades donde tiene Howard Hughes las MPCs y los activos operativos, vemos que el tipo marginal, del tramo más alto en Estados Unidos, es decir, después de aplicar el tipo federal, en Texas y Nevada es del 0%, es decir, esa gente a partir de esos tramos de renta no pagan impuestos, solo pagarían el tipo máximo federal, no el tipo máximo del estado. Así que esto es un motivo también más para que la gente que gane más de 100.000 euros y que tenga rentas se mueva a estos estados porque le compensa bastante, ya que en California pues le están quitando el 13%, en Nueva York casi el 11%. Así que esto, combinado con un coste de vida menor, pues incentiva la llegada de profesionales a estas regiones pujantes en Estados Unidos. Entonces, efectivamente, tenemos
una dinámica poblacional a favor, más dinamismo económico, como hemos comentado, y generación de riqueza, con lo cual, en principio, los drivers del crecimiento del valor de las tierras a largo plazo son estos y deberían funcionar. Y precisamente nos lo comentan ellos, la fuerza de las MPCs está aquí para quedarse. Hay una llegada de profesionales que es continua y está pasando siempre. Está habiendo mejoras en la oferta de viviendas. Hay fuertes ofertas de empleo, ambientes, ¿no?, de negocio amigables, que junto con el incremento poblacional hacen que el precio y el valor de los activos suba. Y luego también grandes servicios en las MPCs y una gran calidad de vida que continuarán atrayendo residentes. Esto es clave en el modelo de negocio de Howard Hughes. El hecho de que la empresa sea capaz de ofrecer instalaciones para que la gente pueda tener ocio, pueda tener trabajo, pueda tener servicios de comida y alimentación que permitan que la gente esté contenta viviendo allí, que también tengan infraestructuras y conexión, pues, con las principales vías de comunicación del país. Con lo cual esto es muy interesante y es algo que creo que puede hacer que estas MPCs pues valgan más y más en el futuro. Otra cuestión importante, y pasando ya después de haber visto, bueno, pues este modelo de negocio, los vientos a favor que hay, vamos a hablar un poco de los insiders. En primer lugar vamos a hablar del principal insider de la compañía, que es Bill Ackman. Bill Ackman es el principal accionista de Howard Hughes. Y como sabéis, pues la labor de Ackman suele ser la de inversor activista, es decir, se encarga de tomar el control de las compañías con buenos activos, como es en este caso, y le exige a la directiva que cambie de rumbo para hacer aflorar el valor de los activos. Ackman lleva invertido en Howard Hughes desde el año 2010 y ha sido muy activo en destacar, pues, el valor que hay en esos activos de Howard Hughes y cómo cree que puede funcionar eso a futuro. Y Ackman, la verdad es que tiene pues casi 1.500 millones de dólares, al menos en lo que reportó en el último informe. En 2022 tiene casi 1.500 millones de dólares en acciones de Howard Hughes, con lo cual tiene más o menos, Howard Hughes capitaliza actualmente pues unos 3,6, es verdad que en ese momento estaba algo más cara, creo que tiene como el 25% de la compañía o algo así, con lo cual le hace el mayor accionista y es consciente del valor que hay en esa compañía. Y lleva invertido desde el año 2010 y parece que no tiene planes de vender, y en numerosas conference call de Pershing Square pues ha comentado que si el mercado sigue infravalorando, ¿no?, los activos de Howard Hughes, pues ellos seguirán comprando. Y de hecho lo ha hecho. Recientemente creo que ha incrementado su posición en Howard Hughes, con lo cual parece que el compromiso de Ackman con la compañía es elevado a largo plazo y parece que no ve ninguna otra compañía que sea capaz de replicar los activos de esta en los Estados Unidos de América. Por eso le parece tan interesante y por eso cuando salió a cotizar se lanzó a comprar acciones de Howard Hughes bastantes para efectivamente llevar a cabo la labor, como comentaba, de inversor activista. Así que bueno, es una parte muy importante de su portfolio, es un 14% casi del portfolio, y es algo que es muy interesante y que creo que tener a Bill Ackman, ¿no?, como insider, que está presionando para que se haga aflorar valor, pues puede estar muy alineado con los insiders minoritarios que pueden salir beneficiados de este incremento de valor que Bill Ackman está intentando siempre pues presionar, ¿no?, y hacer que aflore cuando invierte en estas compañías. Así que es muy interesante. El equipo directivo, bueno, pues actualmente este señor David O'Reilly, lógicamente este es Bill Ackman, este señor David O'Reilly es el CEO de la compañía, lleva desde 2016 como pues jefe de actividades financieras y tal, y cuenta con un patrimonio en acciones 4,5 veces superior a su salario. Tiene más o menos unos 4 millones y pico de dólares en acciones, en acciones de Howard Hughes. Bill Ackman lógicamente tiene 1.500 millones, con lo cual es bastante más. Con lo cual, aunque no es mucho, pues tiene incentivos por remuneración en acciones también, con lo cual hace que esté parcialmente alineado con los accionistas. Aunque aquí claramente la persona que está interesada en que se aflore el valor es Bill Ackman, porque es el que más participaciones, muchas más que este señor, tiene en Howard Hughes. Con lo cual Bill Ackman es la clave aquí en esta tesis, y creo que si sale bien, pues es porque Bill Ackman pues estará presionando para que ese valor salga a futuro, aunque de momento la ejecución está siendo buena, sin necesidad de que haya mucha presión por parte de Bill Ackman. Bien, vamos a estudiar un poco los datos financieros de la compañía y creo que es importante mencionar que esta compañía no es un REIT, no es una compañía que genere free cash flow, no es una compañía que se mida por cash flow de actividades operativas. Lo que hay que medir es más o menos la evolución de los ingresos por alquiler que ha ido teniendo, cómo es capaz de ir vendiendo y colocando las tierras cada vez a un precio mayor, y sobre todo el valor de los activos, ¿vale? Es ver cómo va evolucionando el valor de los activos y ver cómo se va incrementando en el futuro para pues conseguir una TIR más o menos adecuada en esta inversión. En primer lugar, una de las métricas que se utiliza en Howard Hughes no es
como decía, el free cash flow ni nada, sino que es el NOI, es el Net Operating Income, que es una especie de ingresos después de descontar pues todos los gastos relacionados con alquileres sin tener en cuenta depreciaciones y amortizaciones. Si lo queréis buscar, pues aparece en el informe 10K de la compañía, en la SEC, explican cómo hacen el cálculo del NOI, y vemos que desde el año 2011 hasta el 2021, que es cuando sale a cotizar Howard Hughes, sí que es verdad, estaría interesante tener datos de años anteriores, aunque yo creo que sería menor. Igual habría un poco antes en la crisis inmobiliaria, ¿no? Por el, bueno, pues mayor ingresos por alquiler de zonas comerciales. Pero es verdad que han crecido a un ritmo pues bastante importante, el 17% en los últimos años, ¿no? Sí que es verdad que con la llegada del coronavirus pues hubo esa caída, pero no fue una caída tan grande como el mercado pues estimaba, ¿no? Y luego se volvió a recuperar, incluso con niveles superiores a los del año 2000, superiores a los del año 2019. Aquí nos hablan de que el NOI es este, pero estabilizado es este. ¿Cuál es la diferencia entre NOI estabilizado y no estabilizado? Bueno, hay algunos activos que están estabilizados, es decir, hay algunos activos que ya son capaces de generar flujos de caja de manera recurrente y que están situados en pues MPCs en las que ya los ingresos pues llevan mucho tiempo consolidados. Pero hay otros de otros activos como Hawái, el Seaport de Nueva York, en los que son un poco inestables porque pues aún están en fase de desarrollo o dependen de permisos que se produzcan, y por tanto ellos estiman que cuando eso ocurra lo que estarán generando será esta cantidad. Pero bueno, yo prefiero tomar los datos reales y no los estabilizados porque, bueno, esto puede dar lugar a confusión sobre el valor de las propiedades que ellos tienen. Así que creo que es mejor primero utilizar esto y luego ya hacer nosotros la estimación de cuál puede ser el valor de los activos tanto estabilizados como no estabilizados. Respecto a la venta de propiedades y acres para construcción, vemos que la tendencia ha sido buena en todas las MPCs, ha ido creciendo y ha recuperado casi en niveles de 2019, ha recuperado esos niveles. Vemos que efectivamente comentan que los acres residenciales pues sí que es verdad que aún están algo por debajo, pero estiman que van a seguir creciendo, pero la entrega de nuevas viviendas ha ido creciendo, con lo cual esto pues permite pues, una entrada de efectivo en las arcas de Howard Hughes que pueden utilizar para reinvertir en nuevas MPCs, construcción de nuevos activos operativos, en fin, como comentábamos. Parece ser que la demanda de nuevas viviendas y la venta de nuevas viviendas pues ha ido creciendo en todas las MPCs de manera continuada a lo largo del tiempo, ¿no? Y como nos dicen aquí que la venta de nuevas viviendas pues puede ser un indicador de futuro que hace entrever que la demanda por estas propiedades que tiene Howard Hughes pues puede ser muy elevada más adelante. Respecto del NOI de los activos operativos, aquí podemos ver cómo ha recuperado ya los niveles previos a 2019. Actualmente han generado 227 millones en ingresos, ¿no?, de activos operativos, y aquí podemos ver las diferentes categorías en las que se enmarca. En primer lugar, lo que más generan es las oficinas, ¿vale? Hay también parte del retail, hay multifamily, hay un segmento de hospitality. Explican en qué consiste cada uno de estos segmentos en el 10K, ¿vale? Pero bueno, os podéis imaginar en qué consiste cada uno. Pues para centros comerciales que tengan las compañías. Esto para ingresos ingresos por alquiler de residenciales. Por ejemplo, oficinas, ingresos por alquiler de oficinas que alquilan pues, grandes empresas, como comentábamos antes, como Occidental Petroleum o Waste Connection, ¿vale? Con lo cual es algo pues muy interesante. Vemos que está bastante diversificado. Pero bueno, el principal es, o lo que más paga, en este caso, lo que más representa en el mix de Howard Hughes, es la parte de oficinas. Con lo cual, bueno, las empresas no suelen dejar de pagar al alquiler y además está en una zona en la que está habiendo entrada de nuevos profesionales, zona donde se incrementa la riqueza. Lo más probable es que esto siga incrementándose a futuro. Y aquí, bueno, pues comento un poco lo que es el NOI y luego también comento un poco lo que es el NAV, pero ya lo he dicho anteriormente, con lo cual creo que no hace falta comentarlo de nuevo. Y finalmente, lo que comentábamos, la diferencia existente entre el NOI estabilizado y no estabilizado. El estabilizado es el que proviene de todas esas MPCs, de los activos operativos de las MPCs, de los que extraen rentas de alquiler, y el no estabilizado proviene de activos existentes que no están del todo desarrollados, ¿vale? Pero que sí que se puede extraer. Y el resto proviene de activos que no están completamente desarrollados, pero de los que sí que se puede extraer más renta al alquiler, por ejemplo, justificándolo por incrementos inflacionarios, incrementos de valor de las propiedades, en fin. Y luego todos los proyectos que están bajo construcción, que ellos estiman que podrán aportar este NOI, pero que aún no está consolidado. Por eso hablan del NOI estabilizado, que sería este, pero bueno, creo que es mejor utilizar este para no tener ningún tipo de problemas. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cuál es la evolución de ventas de los apartamentos en Ward Village,
que ha ido incrementándose a medida que han ido sacando estos lugares a la venta. Por ejemplo, el Victoria Place prácticamente está en el 80% de las unidades vendidas. En Park el 89%. En Koula prácticamente está en el 77% de todas vendidas un año después de haber sacado la promoción. Pero bueno, sí que es verdad que las ventas parecen estar acelerándose en las nuevas promociones que están sacando. Bien, y finalmente llegamos a la valoración de la compañía. Bueno, para hacer la valoración no lo voy a negar, es algo complicado. Me ha gustado mucho un artículo de Value Investors Club, que si queréis os dejo luego en la descripción del vídeo, en el que se llega a unos números similares y la idea es exactamente la misma, ¿vale? El formato de valoración lo he extraído de ahí porque creo que es la mejor forma de hacerlo. La valoración que yo he utilizado es conservadora, ¿vale? Y los cap rates, que son, digámoslo así, los ingresos por alquiler que obtiene Howard Hughes partido del valor de mercado de las propiedades en ese momento, son algo mayores que los valores habituales debido a que he incorporado un posible escenario recesivo en Estados Unidos con compresión de valoraciones para las viviendas, para las propiedades, en fin. Con lo cual, como he hecho eso, pues creo que es mejor en este caso porque así contemplamos un posible escenario recesivo y vemos cuál es el valor objetivo o el valor estimado de la compañía, lógicamente teniendo en cuenta ya en las valoraciones ese posible escenario recesivo que estamos comentando. Y además que me gusta asignar siempre pues un cap rate pues con una prima excesiva respecto del tipo de interés al que cotiza el bono a 10 años en Estados Unidos, que actualmente es un 2,9, 3% más o menos, con lo cual, bueno, pues en estos casos estaba considerando cap rates del 6-8%, que son primas en el caso de activos estabilizados del 3% superiores, que creo que está bien, y en el caso de los no estabilizados de un 5%, con lo cual creo que es también más interesante, ¿no? En primer lugar, la valoración de la tierra que aún no ha sido desarrollada y que aún no ha sido vendida, lo que hacemos fundamentalmente es tener en cuenta los acres que hay dispuestos para venta, los precios a los que estiman que ellos pueden vender y el año en el que esperan llevar a cabo las ventas o finalizar las ventas de esas promociones. Entonces lo que habría que hacer es tener en cuenta las ventas que van haciendo cada año, descontar eso por una tasa de descuento apropiada y traerlo a valor presente para ver cuál es el valor actual y simplemente pues añadirlo a la valoración. Entonces, para ser conservador, lo que he estimado y lo que se estima en este artículo es que las ventas se van a llevar a cabo o se van a acabar de llevar en estos años, ¿no? Se van a finalizar en estos años, con lo cual lo que haremos es multiplicar el precio por el número de acres que hay y darle a valor presente, incorporar eso como el valor por acción actual de Howard Hughes. Así que, bueno, pues teniendo en cuenta tanto la parte residencial como la parte comercial, se llegan a estos valores por acción, valores de mercado por acción de cada una de las propiedades. Algunas, como no hay nada disponible ya para vender, pues valen 0. Y otras, pues las que tienen, por ejemplo, muchos acres disponibles y el precio por acre es muy elevado, como se estima que se van a vender, por ejemplo, si lo veis en el informe 10K para 2080, pues el valor de mercado en este caso es pequeño porque la promoción pues aún tiene que desarrollarse mucho y es lógico. Pero otras que tienen la venta más cercana en el tiempo, como 2039, pues su valor es más cercano. Y otras que la tienen aún más cerca, pues también es más elevado. Así que por eso, pues las que están más lejanas en el tiempo, en ese sentido valen menos y tiene sentido porque los activos aún no están consolidados, no se ha desarrollado nada, por eso pues el valor tiene que ser algo conservador en ese aspecto. Así que eso es un poco lo que hacemos para valorar tanto por un lado los activos residenciales como los activos comerciales que posee Howard Hughes. Y finalmente para los activos operativos pues lo que hacemos es, en función del net operating income que tenemos y el cap rate que he explicado anteriormente lo que es, dividimos esto por esto y obtenemos el valor por acción de cada una de estas propiedades. Y como digo, para los activos estabilizados he aplicado un cap rate menor. ¿Por qué? Porque creo que se puede ser un poco más exigente en las valoraciones de esos activos. ¿Por qué? Porque ya están consolidados, hay una demanda ya creciente en esos lugares y digamos así que hay menos riesgo, con lo cual se puede pagar una prima mayor por adquirir esos activos. Pero en el caso de los activos no estabilizados o los activos que están aún bajo construcción, aunque generan un net operating income que hemos extraído de las presentaciones y el informe 10K, aunque generen un NOI, creo que hay que ser algo menos conservador y hay que valorarlo un múltiplo más bajo, un cap rate más alto en este caso. ¿Por qué? Porque puede que pasen cosas que lastren pues ese NOI, puede que ese NOI no se llegue a completar al 100%, con lo cual puede que esos activos estén estimando que valen más de lo que en realidad valen. Así que creo que por eso es mejor ser más conservador en ese sentido y aplicar un múltiplo más bajo para factorizar o para tener en cuenta esos posibles errores de asignación de capital que pueda haber en el desarrollo de esos activos
ser más conservador en ese sentido, y nos saldrían estos valores. Entonces, el valor total de la Tierra más los activos operativos de Howard Hughes por acción es de 169,3 dólares, utilizando este modelo de suma de las partes en un caso base, ¿vale? Siendo conservadores en la valoración y también siendo conservadores en la valoración de la Tierra y en la correspondiente valoración de la Tierra por acción. Luego la caja que la compañía tiene en las cuentas bancarias y tal, pues tiene un valor y lógicamente son pues unos 13,5 dólares por acción, pero la compañía tiene deuda, tiene bastante deuda, unos 4.700 millones de dólares en deuda. Sí que es verdad que los vencimientos de deuda los tiene, la mayor parte de los vencimientos de deuda los tiene más allá de 2030, si no recuerdo mal, con lo cual no habría riesgo de caída del NOI por pago de intereses, ¿no? Pero lógicamente esto es algo que se tiene que descontar de la valoración porque es algo que lógicamente no estamos comprando solo esto, también estamos comprando la deuda cuando adquirimos las acciones. Así que esto hay que descontarlo del valor porque es algo que va a lastrar recursos y que va a destinar parte del flujo de caja que la compañía genere a pagar esa deuda. Así que si tenemos en cuenta el valor total de las propiedades y descontamos el valor de la deuda, bueno, y sumamos el valor de la caja, lógicamente, llegamos prácticamente a un valor por net asset value por acción de unos 90 dólares. Cuando actualmente Howard Hughes está cotizando a unos 70, si no recuerdo mal, con lo cual eso sería una prima del 26% respecto del precio actual. Parece haber margen de seguridad en estas situaciones. Otra cosa que me tranquiliza también es que esta es una valoración conservadora, pero que Bill Ackman estuvo comprando hace unos años a 100 dólares por acción, 110 más o menos, con lo cual yo creo que en realidad estaba aplicando unos múltiplos algo más bajos, algo más altos. Estaba viendo que Howard Hughes podía valer más, lógicamente no estaba teniendo en cuenta que viniese el coronavirus y que el mercado pues de repente aplicase unos múltiplos más bajos a la compañía, o estuviese considerando un escenario recesivo en 2022-2023. Así que bueno, creo que esta valoración está más o menos bien hecha en ese sentido porque incorpora un margen de seguridad importante en los activos estabilizados, paga una prima algo más elevada por ellos, una prima más baja, paga un precio más bajo por los activos que están todavía bajo construcción o los no estabilizados y lógicamente tiene en cuenta el valor de la tierra descontando pues por una tasa de retorno apropiada, más o menos es un 8% actualmente, teniendo en cuenta el año en el que se va a finalizar esa construcción. Así que teniendo en cuenta eso, pues llegamos a esta valoración más o menos, que contaría con un margen de seguridad desde precios actuales del 25%, que en el caso de Howard Hughes pues no estaría mal. Hace unos meses estaba a 100 y ahora está pues a unos 70, incluso llegó a estar a 65 si no recuerdo mal. Así que más o menos esta sería un poco las estimaciones del valor de Howard Hughes, que como veis aquí no hay descuento de flujos de caja ni nada por el estilo, sino que es una valoración de los diferentes activos, de la tierra que tienen, de los activos operativos, y como veis valorarlo puede ser un poco más difícil, pero en general no es complicado si se leen otros artículos, se ven cómo lo valora otra gente y se entiende más o menos en qué nos estamos metiendo, ¿no? Y algunas conclusiones importantes que creo que hay que comentar son las siguientes. En primer lugar, es una compañía, como sabéis, de desarrollos inmobiliarios, no configurada como REIT, para poder reinvertir esos cash flows en el desarrollo de las comunidades y activos operativos. Posee buenos activos en lugares beneficiados por la llegada de población, fundamentalmente de clase media alta, que viene de estados como California o Nueva York, entre otros. Como hemos visto, tiene un ciclo virtuoso de generación de valor y control de demanda, y la valoración es atractiva, al menos tal y como hemos considerado nosotros hacer esa valoración, una vez se ha descontado la deuda y todo otro tipo de obligaciones. Y como comentaba, he sido prudente en los activos que no están estabilizados y en los que están funcionando también. Y a diferencia de otras compañías de desarrollos inmobiliarios, que me gustaría también comentar en el canal o hacer un artículo en Seeking Alpha acerca de ellas, como FRP Holdings, tienen que existir más catalizadores que hagan aflorar el valor. Es decir, en Howard Hughes es necesario que funcionen más cosas que las que tienen que funcionar en otras tesis de inversión para que haya ese incremento de valor. Yo creo que ocurrirá ese incremento de valor, pero Howard Hughes yo creo que es una apuesta un poco más arriesgada que otras compañías de desarrollo inmobiliario porque aún hay muchas incógnitas en la ecuación. Así que esa es un poco mi miedo siempre con Howard Hughes porque sí que es verdad que hay una parte de activos estabilizados que están funcionando bien, 3 MPCs en concreto, 4, pero hay otras que aún están sin desarrollar y otros activos, como por ejemplo el Seaport en Nueva York, que les está costando que produzca, porque están teniendo pues litigios con el ayuntamiento, vino el coronavirus, en fin. Hay más potenciales escenarios adversos en la tesis de Howard Hughes que en otras compañías de desarrollos inmobiliarios, eso es lo que quiero decir, ¿no? Y lógicamente la inversión siempre tiene sus riesgos y hay que ponderarlos y hacer ese cálculo de probabilidades y estimar
pues cuáles son las probabilidades a favor y cuáles son las probabilidades en contra. Así que bueno, este es el análisis un poco de Hogwarts Heroes, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha parecido interesante, pues podéis dejaros un like, suscribiros, activar el botón de notificaciones y ya nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo directo, lo que sea. Hasta la próxima. Chao.